Bueno, buenos días, muchas gracias Elena por la presentación y bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer al IMEX por la invitación, que cuando nos llegó pues somos un equipo bastante grande en el Laboratorio de Psicología Social y Género, pero es verdad que al final cada una tenemos nuestras casuísticas y movernos, de desplazarnos al final es como que es un poco laborioso, pero bueno, aquí estamos, la verdad que estoy muy contenta porque estas formaciones son fundamentales. Y bueno, yo voy a intentar transmitiros un mensaje positivo, aunque al final iremos viendo que puede ser complicado lo que voy a transmitir. Pero bueno, para eso vamos a hacer como una serie de actividades un poco más dinámicas para que se abra un poco el debate. Bien, pues antes de comenzar, quiero que vamos a hacer la primera actividad dinámica, ¿vale? Vamos a entrar en la aplicación Kahoot, ¿vale? Ahora os daré un código QR, pero mientras tanto podéis buscar en internet, tal cual como aparece, kahoot.es, ¿vale? Y yo voy a dar un código para que entremos en la aplicación y ahora os digo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Voy a compartir la aplicación. Vale, os voy a decir el PIN, sí. Vale, a ver. Rubén, que creo que tengo que... Vale, gracias. Tengo que dejar de compartir porque no me sale la... Vale, ahora yo creo que sí. ¿Ahora? ¿Sí? Vale, aquí está el código que os pide, ¿vale? Podía entrar tanto en Kahoot, no sé si .e o .it, que depende del sitio, o si no, escaneando el código QR que os aparece. Es importante, que se me olvida deciros, que no pongáis vuestro nombre, ¿vale? Porque lo vamos a hacer que sea anónimo. Va a ser una serie de preguntas, entonces para que seáis lo más sinceros y sinceras posible. Sí, pero podéis poner como están poniendo, A, I, o yo qué sé, o cualquier, o podéis poner casa, o conejo, o lo que queráis, o silla, pero que cualquier cosa, ¿vale? Vale, lo que sí os voy a pedir es que quitáis el sonido de los móviles porque la aplicación es muy estimulante y como que hace sonido todo el rato, ¿vale? Entonces, si le podemos quitar el sonido para que no distraigamos al resto de compañeros y compañeros, mejor, ¿vale? Vale, yo creo que más o menos va entrando toda la gente, ¿vale? Vale, tengo que decir que soy más imaginativos que mi alumnado, que normalmente no sabe ni qué poner. Vale, yo creo que se queda 75. Vale, empezamos. Bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Esperamos? ¿No? Vale, empezamos. Bueno, sigue entrando. Bien, os voy a esperar un poquito. Vale, ya sí que sí, vamos a empezar, ¿vale? Que si no se nos demora mucho. Vale, os van a salir una serie de preguntas, ¿vale? Son una serie de afirmaciones. Por ejemplo, ¿qué hago en mi día a día? Y a vosotros os va a aparecer como una escala, ¿vale? Tenéis que responder e intentar ser lo más sinceras posible, ¿vale? Porque al final de la ponencia vamos a analizar los resultados y ver lo que hacemos. Por ejemplo, la primera sería, ¿en qué medida te autocuidas? Pues responder del 1 al 7. A vuestra izquierda tenéis el tiempo, ¿vale? A la derecha son las respuestas, que éramos 80 aproximadamente, 79-80. Venga, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿En qué medida tu empresa te autocuida? Vale, si si sois autónoma o autónomo, poned en qué medida vosotros como autónomos o autónomas os cuidáis o autocuidáis, ¿vale? Igualmente, mirad el tiempo, ¿vale? Que os quedan, son 5 segundos. Vale.
Y ahora vamos a entrar en una serie de afirmaciones más concretas, ¿vale? Por ejemplo, encuentro la forma de fomentar un sentido de conexión social y de pertenencia en mi vida. Del 1 al 7, siendo 1 nunca y el 7 siempre. Vale, seguimos. Soy consciente de mis sentimientos y reacciones hacia las usuarias. Vale, la siguiente. Evito sobrecargarme con responsabilidades del trabajo. La siguiente, participo en actividades que promueven mi desarrollo profesional. Una de ellas, por ejemplo, es este congreso, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Para que sea un poco positiva. Participo en eventos relacionados con el trabajo, charlas, jornadas profesionales. Esto un poco, no tanto a lo mejor como una conferencia o un congreso, ¿vale? Pero a lo mejor alguna reunión que nos enseñen, no que sea una metodología nueva en el trabajo, alguna, por ejemplo, las nuevas aplicaciones, ahora que tenemos con las actualizaciones de intranet, ¿vale? Paso tiempo con las personas con las que disfruto de su compañía. Tengo contacto con organizaciones relevantes para mi trabajo. Mantengo una red de apoyo profesional. Paso tiempo con mi familia y amigos o amigas. Vale, vamos a hacer hasta las 10 y luego veremos. Comparto experiencias positivas del trabajo con mis compañeros y compañeras. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, vamos a volver a la presentación, ¿vale? Luego debatiremos qué consiste, en realidad son 20 afirmaciones, ¿vale? Es una escala que luego diré de lo que es, pero bueno, más o menos podéis deducir un poquito en la línea en la que va. Vale, ya sí tengo que... Vale.
Vale, bueno, pues antes de comenzar un poco el grosso de la ponencia, no me voy a centrar mucho en lo que es la violencia sexual, dada vuestra experiencia, pero bueno, sí que recalcar que una de las expresiones más graves es la violencia de género y que se encuentra recogida en nuestra normativa, que a diferencia quizás de otro tipo de violencia, sí que podemos ver que recoge cualquier ámbito, ¿no? Bien, según la última encuesta europea de violencia de género, en España encontramos que un 28,3% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual o física a lo largo de su vida. En términos absolutos, equivale aproximadamente a 5 millones de mujeres que han experimentado este tipo de violencia. Tengo que decir que estas estadísticas, estoy buscando algunas que sí que fueran más generales y son de 2022. De 2022 a 2025 tenemos muchísimas más mujeres y las cifras son mucho más altas. Bien, dentro de estas cifras también se refleja cómo las víctimas buscan apoyo cuando están en estas situaciones. En los casos encontramos también los casos de violencia dentro de la pareja, como fuera de la pareja, encontramos que sobre todo buscan el apoyo informal, pero también, y aquí es donde entramos un poco los profesionales, los servicios sanitarios sociales, los cuerpos de seguridad y los servicios especializados. Bien, pues en este proceso de búsqueda, aquí es donde entráis vosotros y vosotros y donde desempeñáis un papel clave. Sois quienes de alguna manera escucháis, contenéis y acompañáis a las víctimas en este proceso de recuperación, que muchas veces os convertís de alguna manera en ese punto de confianza, esa primera toma de contacto que tienen con este sistema de protección, que muchas veces sabemos, o casi el 80% de las veces, que no funciona como nos gustaría que funcionase. Por tanto, muchas veces no solo intervenís en la recuperación de su bienestar, sino también sois como ese punto de anclaje para que la víctima siga o no siga en el sistema con esperanza de poder seguir en el proceso. Bien, en todo este proceso de apoyo os encontré profesionales de distintos ámbitos. Encontramos de la salud, de la psicología, educación, el ámbito legal, los cuerpos de seguridad, del trabajo social y seguramente me dejé algunos de ellos más. Todos y cada uno de vosotros al final tenéis una misión conjunta que es detectar, acompañar en el proceso de recuperación a las víctimas. ¿Y qué encontramos en este trabajo? El impacto que nos genera ayudar a otras víctimas, Al final, cuando estamos ayudando, nos olvidamos de nosotros y nosotras mismas. Como decía una profesional que trabajaba en violencia de género, en una de las entrevistas que le hicimos de manera cualitativa, señalaba: estamos aquí porque nuestro trabajo tiene un impacto profundo, pero pocas veces nos detenemos a mirar cómo nos afecta. Y bueno, aquí es donde entra un poco ya el grosso de la ponencia. Esta afirmación nos enfrenta a una paradoja, porque realmente estamos cuidando, pero ¿quién nos cuida a nosotros y a nosotras? Nosotros nos autocuidamos, nuestra empresa nos autocuida. Cuando he puesto la frase de que si nuestra empresa nos autocuida, como que os había empezado a reír, porque realmente parece que todo el autocuidado lo tenemos que hacer nosotros, pero no es así. Ahora veremos que esto al final genera también una sobrecarga. Vuestro trabajo en lo que es la violencia de género, en este caso, constituye una casuística como diferente con el resto de procesos psicológicos por la complejidad de salir del ciclo de la violencia, que muchas veces es lo que nos genera esta frustración, ¿no? Que a largo plazo lo que hace es este desgaste en el trabajo en el que me encuentro. ¿Y qué pasa si estoy cansado o cansada, si veo que no puedo más como con mi vida? ¿No? Esta es la frase de no puedo más, no doy más abasto. Al final afecta a la calidad de la intervención que hacemos con las víctimas. Por tanto, reconocer que necesitamos este autocuidado es importante para atender a las víctimas en la mejor calidad posible, es decir, no solo para que nosotros y nosotras como profesionales del ámbito de la violencia de género nos encontremos bien, sino para que nuestra atención sea realmente válida para ella. ¿Por qué se produce esta fuente de malestar o este desgaste emocional, que ahora veremos en qué consiste? Por diferentes fuentes de tensión, que muchas de ellas quizá os sentáis identificados o identificadas, como puede ser testigos de esta violencia de género, la revictimización institucional, que vemos como tienen que ir repitiendo constantemente su testimonio, la falta de recursos. Muchas profesionales nos decían: es que no tengo ni financiación, ni tiempo, ni los suficientes compañeros o compañeras para atender todo lo que me llega, y como que al final me siento frustrada. El riesgo de agresión, ¿vale? Esto es muy importante porque incluso muchas de vosotros, muchos de vosotros sois autónomos o autónomas. Cuando firmáis la factura, cuando firmáis algún papel, aparece vuestra dirección.
Esto es muy importante porque incluso en algunas entrevistas nos decía alguna compañera, es que yo siento miedo no solo por mí, sino por mi familia, porque la dirección que tengo puesta es la de mis padres. Entonces, al final, como que esta tensión también afecta a nuestro bienestar. Algunas fuentes de tensión interna, como puede ser ese miedo a experimentar situaciones parecidas a las que están viviendo las víctimas, esa identificación con la propia víctima, y la frustración personal que ya os venía diciendo, ¿no? Es decir, por mucho que haga, parece que no puede salir del ciclo de la violencia, esa sensación que tenemos de impotencia, ¿no? De afrontar este caso que nos llega. Además, encontramos otra fuente de tensión, esa urgencia de casos que parecen que en muchos casos son de vida o muerte. La dependencia que establecemos con las víctimas. Muchas veces incluso tenéis el número de teléfono y estáis en contacto continuo, como ese servicio de trabajo que nunca cesa, esa flexibilidad horaria que estáis hasta las tantas respondiendo mensajes de WhatsApp porque tenéis un vínculo con esa víctima y sabéis que no podéis descansar porque ella, en este caso, puede incluso estar ingresada en el hospital. La presión social mediática. Actualmente sabemos que la violencia de género parece que todo el mundo tiene idea de lo que hay, de cómo se trabaja, ¿vale? Y todo el mundo tiene opiniones para ello, pero realmente luego vemos que no es así. La falta de formación, ¿vale? Aquí lo veremos, que la formación es fundamental, pero volvemos otra vez a lo mismo. Si no tengo tiempo ni para atender a las víctimas, ni para autocuidarme, ¿cómo me voy a formar, no? La dificultad para desconectar, que viene enlazada con esta dependencia emocional. Muchas veces esta dificultad de dejar las cosas del trabajo en el trabajo es muy complicado porque llegamos a casa muy cansadas, muy cansados, y con ese caso de esa chica en mente de decir, bueno, yo estoy en mi casa tranquila, pero ella ¿dónde está? Ni siquiera me contesta, ¿no? No ha venido a la siguiente sesión. Vale, pues ahora vamos a responder, es solo una pregunta, ¿vale? Y quiero que en relación con vuestro trabajo penséis en las siguientes opciones, ¿vale? Os voy a poner de nuevo la aplicación. Vale, ahora es experiencia. Ahora es solamente una pregunta, ¿vale? Vale, igual entramos en kahoot.it o ahora metemos el código que os va a aparecer o escaneamos, si tenemos un poco más de habilidad con la cámara, escaneamos el código QR que nos va a salir arriba. El código QR lo podéis escanear con la cámara si ampliáis el zoom, ¿vale? Y os sale directamente, si no, pues metéis kahoot.it y metéis el código del juego. Igual, nos metemos de forma anónima, ¿vale? Vale, somos a 80 aproximadamente. Vale, empiezo ya, ¿vale? Vale, nos va a salir una sola pregunta, ¿vale? Y la pregunta tiene 4 opciones de respuesta. Podemos marcar las 4 opciones de respuesta, ¿vale? En relación a tu trabajo, ¿qué has experimentado de las siguientes opciones? La primera, alteraciones en seguridad, confianza, autoestima o falta de control personal, insensibilización total, experiencias laborales han invadido mi espacio personal y familiar, sobre involucramiento extremo, y percepción de incompetencia profesional y falta de logros. Podemos seleccionar más de una, ¿vale? Podéis poner todas también o podéis poner ninguna también, como queráis. Sí, de experiencia vuestra, ¿vale? Estamos hablando de vosotros y vosotras como profesionales, no de la víctima. Vale, quedan 9 segundos.
Vale, pues aquí tenemos como los resultados, el anterior no lo hemos visto porque quiero debatirlo después, ¿vale? Pero aquí tenemos los resultados de todo el auditorio, que estamos aproximadamente 80 personas, y bueno, vemos que en general las más altas son esa alteración de seguridad, confianza, autoestima o de control personal, junto con las experiencias laborales han invadido mi espacio personal y familiar, y junto con la percepción de incompetencia profesional y falta de logro. Fijaros que al final, aquí lo bueno que tenemos que casi que entre todos los profesionales y profesionales que estamos aquí, cada uno y cada una venís desde una disciplina o desde un centro, ¿vale? Pero si nos fijamos, las consecuencias que vemos son las mismas, ¿vale? Al final, cuando veamos la parte de autocuidado más centrada, observaremos que no estamos solos, ¿vale? Un poco la dinámica que quería hacer con esto es esa sensación de que no estoy solo o sola y que lo que experimento también lo experimentan mis compañeros o compañeras. Nos viene bien la música relajante, el sonido que... Vale, bueno, pues lo que acabamos de ver son señales de alerta de que podemos llegar a experimentar lo que se llama el síndrome de burnout, ¿vale? Vemos que los cambios cognitivos, estas alteraciones que se producen en la seguridad, esa sensación a lo mejor de que no estoy haciendo lo correcto, incluso no me valoro como profesional cuando a lo mejor estoy atendiendo a una víctima. Los sentimientos de ineficacia, esa percepción de incompetencia profesional. Muchas veces aquí vemos el síndrome de la impostora, ¿no? Que por mucho que haga, parece ser que no es suficiente, como que siempre trato de dar lo mejor de mí. El sobreinvolucramiento extremo, o la insensibilización total con la víctima. Y la contaminación de la vida personal, es decir, cómo el trabajo llega a mi casa y al final me afecta a las relaciones que yo tengo con mi familia. Bien, pues esto es lo que de alguna manera genera el síndrome de burnout, que esta es la acumulación sostenida de todas las fuentes de tensión que acabamos de ver en el tiempo. ¿Qué hace? Genera este desgaste profesional. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de burnout? Este agotamiento emocional, esta sensación de que no llegamos, de que estoy cansado, cansada todo el tiempo, estoy agotada mentalmente, ¿no? Y seguramente que esta frase, cuando termina la semana, o no tenemos que llegar a terminar la semana, puede ser un miércoles mismo y decir, no puedo más, estoy agotada. No físicamente, sino mentalmente. El otro síntoma es una alta despersonalización, es decir, tratamos a las víctimas como de la manera más alejada posible de nosotras. Realmente no se tratan como personas como tal, sino como objetos, ¿vale? Esto no quiere decir que lo estemos haciendo mal, sino que al final esta acumulación de tensión hace que nos desvinculemos de alguna manera de ella. Y también está caracterizado por una baja realización personal, es decir, sentimientos de incompetencia y de que no valemos para lo que estamos haciendo. También esto viene generado por muchas actualizaciones de la violencia, incluso de las normativas que muchas veces no llegamos a conocer. Vale, en este punto, como mujer investigadora y de intervención en género, como me parecía esencial para las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las profesionales que atienden a las víctimas son mujeres, aunque bueno, estoy viendo que aquí hay varios compañeros también, que la verdad que se agradece que poco a poco se vayan incorporando, sobre todo en estas formaciones, porque es verdad que a lo largo del tiempo siempre han estado, pero no se han incorporado en las formaciones. Pero es verdad que es fundamental reconocer el papel de la mujer en el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque nosotras estamos sometidas a esta doble presencia o a esta doble jornada que se denomina cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, pero no olvida lo que tiene en casa. Esta es como la igualdad irreal que tenemos, ¿no? Que al final nosotros en el trabajo damos lo máximo, estamos al mismo nivel que nuestros compañeros y compañeras, pero estamos pensando que tenemos que recoger a los hijos o a las hijas, que tenemos que llevarlos a la peluquería, que tenemos que sacar la comida para el día siguiente, que se va a natación y que se le olvida echarle la toalla. Cualquier cosa que parece minuciosa, pero si lo sumamos con la fuente de tensión que tenemos en el trabajo, el riesgo de que suframos burnout es mucho mayor. Además, estos roles tradicionales, que nosotras como mujeres nos hemos internalizado de alguna manera esa sensación de que tenemos que cuidar a los demás por encima de nosotras mismas. Cuando esto con el paso del tiempo estamos viendo que no tiene por qué ser así, ¿vale? Nosotras tenemos una carga, una mochila interna que tenemos que combatir, que muchas veces decimos, es que no puedo, ¿no? Esta sensación de culpa de que si no cuido a los que me acompañan, al final me voy a sentir mal. Tenemos que desprendernos de esta culpa y tratar de centrarnos un poco más en nosotras mismas. Y por último, y quizá más importante, como mujeres nos vamos a identificar en mayor medida con las víctimas, incluso nos va a afectar a nuestras relaciones interpersonales con los hombres, ¿vale? Muchas compañeras nos decían en la entrevista, es que ya me ha afectado a la hora de buscar pareja o a la hora de discutir algo con mi pareja. Como que me dice siempre, está muy irascible,
porque ya estás sacando tus temas de género, ya estás sacando tu feminismo, ya estás sacando esos temas que como que parece que no se pueden tocar, ¿no? Entonces, bueno, con esto no quiero mandar un mensaje alarmante como tal lo pone en la diapositiva, ¿no? Pero sí que decir o hacer un breve receso en la ponencia de que, bueno, que aunque todos y todas estemos atendiendo a las víctimas, las mujeres sufren un poquito más o están más expuestas a ser víctimas de alguna manera de este síndrome de burnout. Pero bueno, como acabo de decir, el desgaste afecta a todas y a todas, ¿vale? No quiere decir que por ello a los hombres no sientan el burnout, simplemente que las mujeres, aparte del trabajo que tienen en su vida laboral, tienen como esa carga interna por el hecho de ser mujer. Y bien, aquí radica un poco la centralidad de la ponencia y los mensajes más importantes que cuando pues, nos escribieron, decir, bueno, ¿qué estrategias pueden amortiguar que yo sienta este desgaste? Pues aquí está el autocuidado, ¿vale? Como factor imprescindible. De alguna manera, cuando hablamos de autocuidado, son todas las actividades y todas las prácticas que realizamos en nuestro día a día para encontrar un equilibrio, para mejorar nuestro bienestar. Si os fijáis, las preguntas que habéis respondido al principio eran un poco en la línea, ¿vale? De hecho, una escala de autocuidado en la que reflejamos pues, salir con nuestros amigos o con nuestras amigas, compartir experiencias positivas con nuestros compañeros de trabajo. Todas esas estrategias parece que no son importantes, pero al final redundan en nuestro bienestar. Y aquí, y quizás lo que es más importante para todos y para todas, la responsabilidad de autocuidado no tiene que recaer solo en el profesional o la profesional, sino que, como os pongo, es una responsabilidad compartida. Aquí es donde la institución tiene que ejercer como la potestad de involucrarse, ¿vale? Es decir, el autocuidado es algo ético que afecta tanto al profesional como a la propia institución. Porque si delegamos todo el autocuidado sobre nosotros, al final nos vamos a autocuidar para evitar el desgaste. Pero si estamos solos, el autocuidado puede ser una sobrecarga adicional al trabajo que estoy desempeñando. Bien, pues dicho esto, os voy a dar una serie de pautas y una serie de recomendaciones, que algunas nosotros las hemos impartido en algunos talleres y no voy a poder entrar mucho en detalle porque si no nos podríamos tirar casi todo el día dando un taller de autocuidado, ¿vale? Pero bueno, de todas las que voy a dar, que son muchísimas, yo solo quiero que os llevéis, aunque sea o que intentéis, al menos, hacer una a lo largo de este mes, ¿vale? No pido que hagáis muchas, pero bueno, aunque sea que os quedéis con una estrategia y que digáis, vale, esta la voy a intentar hacer. Vamos a empezar con el bloque individual, porque el bloque institucional como va un poco de la mano. Vale, el primer paso es que reconozcamos cómo nos sentimos, ¿vale? Por eso he puesto en el Kahoot que había hecho de los síntomas, reconocer qué estoy sintiendo en mi trabajo, ¿vale? Esto es importante, no solo que veamos qué sentimos, sino de dónde viene, ¿vale? Es decir, qué se desencadena. ¿Y cómo reaccionamos cuando nos sentimos agotados? ¿Vale? Es decir, ¿qué hago? ¿Me voy a casa? ¿Me pongo a llorar? ¿Respiro profundamente y sigo? ¿No tengo tiempo porque tengo que atender a la siguiente mujer? Entonces me tengo que parar a reflexionar qué estoy haciendo. Registrarlo, ¿vale? Yo sé que esto es muy complicado porque muchas veces no da tiempo ni incluso a registrar lo que hacéis con las propias víctimas. ¿Cómo voy a parar a registrar cómo me siento yo? Eso luego lo veremos, ¿vale? Ese tiempo que tenemos que tener para nosotras. Y bueno, dentro de esta primera parte de autocuidado, pedir ayuda, ¿vale? Es decir, aceptar que tenemos que ir a terapia psicológica. ¿Por qué? Porque si nosotras queremos ayudar a las víctimas, primero tenemos que trabajarnos nosotras mismas y esto lo iré repitiendo a lo largo de toda la ponencia. Vale, ahora vamos a hacer otra diferente, ¿vale? Otro juego. Esta mañana vais a ser expertos y expertas en Kahoot, ¿vale? Esta es diferente. Vale, pero son amenas, por lo menos como rompe un poco la dinámica de estar todo el rato prestando atención a lo que estoy soltando por aquí, ¿no? Vale, lo que os pido, bueno, meted el código, ahora cuando salga, mientras va saliendo, vais a tener que poner una emoción y quiero que cuando escribáis la emoción, bueno, metedlo porque dos cosas a la vez os voy a sobrecargar y no queremos esa sobrecarga.
Bueno, ya estoy viendo aquí que alguna está muy imaginativa o imaginativo, ya está quemado o quemada, ¿no? Vale, bueno, también veo un ole por ahí que es algo positivo, ¿no? Vale, pues venga, vamos a comenzar. Antes de comenzar, lo que os va a salir es un espacio para que escribáis una palabra, ¿vale? ¿Qué palabra tenéis que escribir? Una emoción negativa que sentís normalmente en vuestro trabajo, ¿vale? Esa emoción quiero que la escribáis en minúscula y sin tilde, si puede ser, ¿vale? Si a alguien se le olvida, no pasa nada, ¿vale? Venga, pues empezamos. Ahora nos saldrá una frase, aquí. La emoción displacentera que con más frecuencia sueles sentir en tu trabajo es, y ahora recordad en minúscula y sin tilde, ¿vale? ¿No os deja escribir? No, lo que tú sientas, no os quiero dar ninguna respuesta para no influiros. Me han quedado un poquito... Tengo que decir que soy bastante rápida. Cuando lo pongo en las clases, bueno, aparte de que están con la presión de que entra algo en la asignatura o que no han prestado nada de atención en clase, tardan bastante en responder. Vale, quedan 8 segundos. Creo que quedaban 3, hasta 95. ¿Queda alguien más? Vale. Vale, pues ahora ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una nube de palabras. Esta nube de palabras nos va a mostrar las emociones que sentimos en el trabajo y el grado en el que aparezca en mayor o menor medida, ¿vale? Por ejemplo, frustración aparece más grande porque cada uno y cada una de vosotras lo habéis repetido con mayor frecuencia, ¿vale? Entonces vemos que en general el auditorio se siente frustrado o frustrada, ¿vale? Y siente impotencia, que si os fijáis es una de las fuentes de tensión que hemos encontrado internas y que nos generan burnout, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar a partir de ahora en el autocuidado para evitar un poco estas sensaciones. Y si nos fijamos, la ansiedad también, agobio, frustración, por ejemplo, aquí como lo habéis puesto con tilde, ¿vale? Pero bueno, iría aquí igualmente, ese agotamiento, impotencia, aquí sale porque la palabra no está bien escrita del todo, ¿vale? Pero bueno, si os fijáis, encontramos las más importantes, ese cansancio, agotamiento, agobio, impotencia y frustración, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir. Con esto, de alguna manera, vemos que las fuentes de tensión realmente existen y que están presentes en nosotras y en nosotros, ¿vale? Y que esta primera fase de autoconocimiento tenemos que trabajarla en mayor medida. Vale, la siguiente estrategia de autocuidado, de alguna manera, es la gestión emocional, es decir, practicar, como se denomina, la autocompasión. Practicar es decir, darnos permiso a no ser perfectas, ¿vale? Es decir, que nosotros también podemos fallar. No tenemos todo el conocimiento del mundo y también somos personas, ¿vale? Es decir, tenemos que equivocarnos de alguna manera sin sentir esa culpa. Tolerar la incertidumbre, soltar un poco el control y decir, bueno, no tengo por qué saber lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar la semana siguiente si yo tomo esta decisión, ¿vale? Al final, si la has tomado en el momento, has tenido una serie de alternativas y tú has elegido la más correcta o la que considerabas la más correcta. Acompañar sin resolver, esto es fundamental, que no obliguemos, no tendamos a forzar a las víctimas a decirle deberías de, o tendrías que, o tienes que, ¿vale? Es decir, en este caso, poder estar en el conflicto acompañándola del camino, pero sin guiarla de alguna manera que tome una decisión u otra. Y bueno, al final aquí vemos las emociones, atravesar las emociones. Con esto quiero señalar que tenemos que sentir lo que nos venga y no obstaculizarlo ni silenciarlo, ¿vale? Sino que tenerlo presente y de alguna manera trabajarlo, porque es una señal que nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no va bien. Establecer límites sería la siguiente. Crear espacios seguros, que esto lo veremos en el ámbito institucional también, pero no solo físicos, sino mentales, ¿vale? Con esto nos referimos a lugares donde no entre la violencia. Cuando hablamos de que no entre la violencia, es que no entre ningún tema de violencia, donde podamos poner límites como claro entre lo que es el trabajo y la vida personal y sobre todo aprender a decir que no. Yo sé que estáis pocas muchas veces en las instituciones y que estáis sobrecargadas,
Pero si estáis sobrecargadas, no cojáis más casos porque es que no va a ser ni bueno para vosotras ni bueno para la propia víctima. Entonces, aunque tengáis esa sensación de que si no lo hago yo, ¿quién lo hace?, también tenéis que autocuidaros vosotras mismas. Y bueno, en esta línea, proteger las redes personales sin sobrecargarlo y contarles temas complicados, como puede ser que una chica haya sufrido reiteradas violaciones, que está en el hospital, que no sabe si va a salir de la operación y que tú estás en tu casa con tu pareja, con tu familia tan tranquila. Porque eso al final afecta no solo a tu pareja, sino a la relación que tienes y a la calidad del cuidado, por ejemplo, con los hijos y con la hija. El equilibrio vital y esa fase como de respirar fuera del trabajo. Tenemos que tomar como una desconexión en el trabajo, que es muy complicado, pero intentar daros como esas pautas, lo que os decía al principio, entre caso y caso, intentar parar, reflexionar y decir, aunque no hagáis nada, dejad el móvil, estás como un minuto en silencio. Una vez me hicieron a mí una sesión que nos decían, tenéis que pensar algo que os sea positivo del trabajo y cuando terminéis, quiero que no cojáis el móvil. Todo el mundo, cuando terminó de escribir la frase, empezó a coger el móvil porque no sabía qué hacer con ese tiempo libre. Entonces, yo os recomiendo que cuando entre víctima y víctima dejéis, hagáis una desconexión digital y estéis con vosotras mismas, porque de verdad que es una desconexión diaria que realmente funciona y que te reduce como esa sobrecarga. Pasar tiempo con personas que te gratifican. No tenemos por qué estar, igual que cuando dejamos una relación tóxica o una relación que no nos acompaña, tenemos que también dejar amistades que no nos acompañan, ¿vale? Porque llevamos 20 o 30 años con esta persona, no quiere decir que no tenga que dejarla. Actividades de ocio, es decir, buscar cosas que no tengan nada que ver con el trabajo y que realmente me llenen. Y buscar como ese equilibrio consciente y que pueda mantener el tiempo. Que si yo llego a casa a las 2 de la tarde, que a veces es complicado llegar a las 2, ¿vale? Porque yo sé que tenía horarios más complicados y la flexibilidad horaria, que al final es una trampa también, ¿vale? Pero bueno, encontrar el horario que diga, llego a las 7, llego a las 6, llego a las 5, pero a partir de esa hora no hago nada. O me pongo como una hora en concreto para parar. Y bien, el cuidado también físico, que aquí me gusta señalar como que el cuerpo también registra. Aquí cuando se dan normalmente las formaciones de autocuidado, te dicen apúntate al gimnasio. No tenemos por qué apuntarnos al gimnasio. Aparte de es caro, muchas veces te genera frustración y te genera estrés porque todo el mundo va súper idílica, te genera como más estrés. Y al gimnasio, todas las cosas que tienes que llevar, vas a la taquilla, como te metas en la piscina ya, métete en la piscina, lávate el pelo. Al final te genera como más ansiedad, ¿verdad? Vale, no me pasa solo a mí, ¿no? Nos pasa como a que todo el mundo. Entonces, yo aquí lo que os recomiendo no es que nos apuntemos a una clase del gimnasio, que vayamos a máquinas, porque muchas veces son actividades que nos generan más tensión y más estrés de lo que deberían, que busquemos algo que nos haga disfrutar, ¿vale? Que cualquier actividad. No tiene por qué ser un ejercicio deportivo como tal, puede ser caminar, puede ser apuntarme a clases, yo qué sé, de pintar, a cualquier actividad que os haga desconectar, ¿vale? Pero que no sea una fuente de frustración. Que si no me he apuntado en la aplicación de la clase, ya ese día no puedo ir a la clase del gimnasio. Si no, sé ni a qué hora voy a terminar del trabajo, ¿cómo me voy a apuntar a la clase del gimnasio, ¿no? También acompaño las técnicas de relajación, que hay mucha gente que me dice, es que yo no ¿cómo me voy a poder relajar si no me puedo ni estar 5 minutos callada o sin pensar algo? Bueno, igualmente, ¿vale? Buscar algo que a cada una le funcione para bajar esas revoluciones. ¿Vale? Pues a mí, por ejemplo, me funciona escuchar música y andar en una zona que no haya mucho ruido, ¿vale? Pues digo, vale, no estoy haciendo yoga, no estoy haciendo pilates, que ahora como hay una moda que todo el mundo, si no está apuntado a yoga o pilates, como que no lo está haciendo bien, ¿vale? Pero buscar esa actividad que os relaje, ¿no? Y que os baje las pulsaciones. Y sobre todo priorizar el descanso, ¿vale? Porque recuperarnos, dormir, también es importante, ¿vale? Que muchas veces queremos estar en todas las actividades sociales, en todas las actividades familiares, en el trabajo, pero luego nuestro cuerpo también lo recuerda. Bien, la siguiente estrategia es esta red de apoyo profesional. Aquí os quiero recordar de que no estáis solas, ¿vale? Que no estáis solos. Generar estos espacios de vaciamiento, ¿vale? Cuando he puesto la frase de contar cosas positivas, experiencias positivas, hay alguien que ha dicho, yo también le cuento las cosas negativas a mis compañeros y compañeras. Esto es esencial, ¿vale? Que encontremos un momento al día, que lo veremos con la parte institucional, que yo pueda parar al final del día, al final de la jornada laboral, que tengáis como media hora para contar lo que os ha pasado con la víctima. ¿Por qué? Porque esto hace que tú no te lo lleves a casa. Que tú cuando en casa te pregunten qué tal, tú le digas, bueno, pues he tenido un día complicado, pero todo el contenido más importante ya lo has dejado en el trabajo. Entonces, con que tengáis un día a la semana, que lo hagáis, por ejemplo,
O el viernes, yo sé que al final el viernes estamos deseando salir y llegar a casa, ¿no? Pero quizá el miércoles o el jueves sí que es un buen día para desahogar y decir, vale, me entiende mi compañero y mi compañera. Además, ellos y ellas pasan por lo mismo que yo y no me va a juzgar como a lo mejor mi pareja o cualquier familiar que me dice, bueno, ya está, si esto te pasó también la semana pasada, esto es normal de tu trabajo. Ese comentario no nos hace, como no nos ayuda de alguna manera, ¿vale? La segunda sería promover el trabajo en red. Compartir decisiones, es decir, que cuando tengáis que tomar una decisión importante, lo consultéis con algún compañero o compañera. No echéis toda la carga sobre vosotras, porque en este caso, si no, estáis aislando socialmente en el trabajo. Y sobre todo, aquí va muy enlazado con los espacios de vaciamiento, esas reuniones regulares que deberían de existir en algunos centros, yo sí sé que existen, y son unas reuniones a la semana que se habla sobre cómo me está afectando el trabajo en esta semana. Por ejemplo, me han cambiado de turno o me han puesto unas funciones que no estoy acostumbrada. ¿Cómo me está afectando? Tenemos que hacer un seguimiento. Esto lo veremos también en la parte institucional. Pero aquí quiero señalar que sí que se ha demostrado con todas las entrevistas que nosotros hemos hecho a profesionales y las intervenciones que realmente la falta de tener un espacio, un momento para contar las cosas negativas que te han pasado en el trabajo, ahora veremos las positivas, pero contar las cosas negativas a tus compañeros y compañeras realmente funciona y te reduce ese agotamiento. Porque tú sabes que te entienden. Alguien te dice, vale, yo también lo he pasado esta semana así y yo he actuado de esta manera y me ha servido. Inténtalo así. O, por ejemplo, pues yo me he apuntado a esta actividad, que no es el gimnasio, y me ha venido bien. Y además es súper barata, está cerca del trabajo y te viene muy bien para desconectar antes de irte a casa. Que no sea siempre solo contar lo negativo también. Bueno, la parte de desarrollo y formación profesional es por lo que estamos aquí, ¿vale? Esa necesidad de seguir formándonos y de que sea al final nosotros nos vamos formando y vamos avanzando, pero es que la sociedad va avanzando como 3 veces por encima de lo que nosotros vamos avanzando, entonces muchas veces no nos da tiempo a formarnos con todo. Entonces esta serie de congresos y esta serie de formaciones sí que son muy buenas y muy enriquecedoras a este nivel. Aquí sí que quiero hacer una parada con las creencias que tenemos de género, porque al final, aunque trabajemos en este ámbito, todas y todos tenemos esos mandatos interiorizados. Y muchas veces esta mochila como invisible, aunque aquí la veis morada, nos condiciona a la forma en la que tratamos a las víctimas. Por ejemplo, muchas veces en nuestro trabajo parece que hemos dejado atrás estas creencias, pero las vamos acompañando. Muchas veces, cuando hemos entrevistado a estas compañeras, dicen, pues que al principio cuando yo empecé a trabajar, pensaba, si no denuncio en su momento, ¿por qué ahora? Realmente esta frase seguro que os va a venir en la cabeza alguna vez, o la habéis dicho a la víctima o no se la habéis dicho, ¿vale? Pero esta idea, si la recapacitamos, viene de esos mandatos, esa interiorización de género que tenemos todas y todas. Entonces, cuando nos llega, no quiere decir que esté mal, ¿vale? Porque nos han educado en que tengamos estas creencias, pero cuando nos llega lo que tenemos que hacer es reconocerla e intentar cambiarla, ¿vale? Es decir, vale, a lo mejor en el momento no caigo, pero cuando termine el día decir, bueno, creo que no debería haber pensado esto, no debería de haber dicho esto, ¿no? Porque en este caso, pues cada mujer tiene sus tiempos y cada mujer lo hace en consecuencia de sus procesos psicológicos. Bien, pues aquí me gustaría señalar algo importante, porque no basta con hacer formaciones y capacitaciones continuas, porque realmente no solo con escuchar a alguien y no solo con hacer un curso que me obliga a la Junta de Andalucía de 20 horas, que luego los puedo hacer con el cuestionario, que son muy sencillos, y ahora con el ChatGPT y con todas las herramientas que no hace falta ni que le dediquemos tiempo. Realmente no basta solo con hacer estas formaciones, sino permitirnos de alguna manera reconocer cómo pensamos. Porque así, como os señalo aquí, solo así podemos acompañar sin reproducir la misma lógica que intentamos transformar. Y esto es algo que es muy importante en el ámbito de la violencia de género. Bien, la siguiente estrategia es la supervisión especializada. Buscar ayuda cuando no sepamos algo. Que esto es un poco lo que decía con decisiones compartidas. Tenemos que buscar el apoyo de un experto o una experta, tanto en el ámbito de la legal como en el ámbito de decir, tengo una víctima que tiene un alto estrés postraumático y no sé, le he hecho ya cualquier cosa y es que ya no sé qué más hacer, no sé qué decirle. Que tengamos la posibilidad de buscar a ese experto o a esa experta. Ahora veremos que este papel lo ejerce mayormente la institución, ¿vale? Y aquí va un poco la terapia, lo que os decía en la primera fase, el autocuidado, la terapia personal. Y al psicólogo o a psicóloga no es una debilidad. Cuando yo muchas veces, por ejemplo, en las clases comienzo con tengo alumnado de 18 años, que muchas veces no saben ni por qué se han metido en la carrera de psicología. Y yo les pregunto, ¿alguien ha ido al psicólogo o al psicólogo alguna vez? Y hay un tabú
y nadie me dice nada. Y cuando termina la clase o me escriben correo y me dicen, yo he ido o yo necesito ir, pero no me atrevo a decirlo en clase. Que al final son gente que no solo damos clases en psicología, sino doy en trabajo social, en educación social, y siempre está el mismo tabú. Incluso con compañeras de trabajo, cuando hemos hablado con profesionales de violencia de género en las investigaciones que hemos llevado a cabo, nos dicen, es que yo le digo a mi compañera o compañero que está en el psicólogo o psicóloga, y me dice, ¿y por qué ha ido? Si tú misma te deberías de tratar a ti misma, o tú misma si tú estás ayudando a otra gente, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiero señalar es que no es una debilidad, sino que es algo importante porque nosotros tenemos ya esa mochila de los roles, pero aparte esa mochila de casa, de todos los traumas que llevamos arrastrando. Y bueno, aquí quiero hacer como una parte positiva, ¿vale? Que no es solo hablar de las cosas negativas, sino también que no hay que olvidar celebrar los logros, porque muchas veces alcanzamos algún logro y con tanta tensión y con tanto estrés no nos da tiempo a terminar. O sea, perdón, a terminar, que he leído el tiempo. Ya tengo que terminar. Perdón, no voy a hablar. Tenemos que celebrar los logros porque muchas veces no nos da tiempo como a decir, ¿lo he hecho bien? O esta víctima ha salido y me siento orgullosa de ello, ¿vale? Y en este caso, pues compartir esa experiencia formativa, decir, pues me ha ido muy bien en esta experiencia o en este taller y quiero que otra compañera también lo disfrute y lo haga, ¿vale? Aquí tenía otra actividad, pero ahí ya no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque no me da tiempo. Pero bueno, la actividad era como un muro, un collage, ¿vale? Donde íbamos a decir qué experiencia o qué pequeño logro personal habíamos alcanzado esta semana, ¿vale? De alguna manera, por ver entre todas y todas que conseguimos cosas muy bonitas y que nuestro trabajo realmente sí que redunda en las víctimas. Entonces, aquí os señalo una parte que es importante, que a veces el autocuidado comienza en reconocer lo que sí estamos haciendo bien, incluso como en este medio de la dificultad y del caos, que muchas veces nuestro trabajo alcanza como unos valores bastante significativos. Bien, pues ahora vamos a ver la parte institucional, pero es muy parecida a la parte individual. Por eso voy a ir un poquito más rápido, además por el tiempo, ¿vale? En primer caso sería como validar esas emociones que sienten nuestros empleados y nuestras empleadas, no anularlas bajo ningún concepto, crear un buen clima, que esto es muy complicado, ¿vale? Pero yo sé que se puede hacer. Se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las actividades de ocio en el trabajo, ¿vale? Que no fuera del trabajo. O sea, que el que yo me realice una actividad para fortalecer los vínculos con mis compañeros y compañeras no me tiene que coger un sábado o un domingo. Que sea a lo mejor pues, un viernes en la última hora del trabajo, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, la Cruz Roja lo que hacíamos en Granada, en mitad de la mañana los viernes, hacíamos una actividad dinámica que venían personas externas y la verdad que estaba muy bien porque desconectabas y te unías con tus compañeros o compañeras. Y aparte, pues la coordinadora o el coordinador nos decía, pues esta semana tal persona ha conseguido este éxito en el trabajo o tal persona ha hecho este avance. Entonces, entre todas, como que se favorecía ese clima. La formación que os decía, aparte de que la persona trate de formarse y que sean las empresas las que de alguna manera los motiven o le den el permiso en el trabajo, sobre todo. Los espacios de escucha, yo a lo mejor quiero desconectar y compartir con mis compañeros, pero mi horario no me lo permite. Entonces aquí la empresa es la que tiene que dejar que esa hora no se atiendan a víctimas, no se hagan formaciones, solo ese espacio para compartir las emociones. Esta supervisión, que muchas veces desaparece, no sabe lo que estamos haciendo. Y el apoyo psicológico. En muchas empresas hay apoyo psicológico y en otras no. Con la financiación que tenemos en la violencia de género, casi siempre no. Pero en este caso volvemos a lo mismo, no estigmatizar. Si alguien necesita un permiso o necesita salir antes porque tiene que ir a terapia. Bien, aquí con la organización del trabajo lo vamos a ver conjuntamente, que sería como no sobrecargar a alguien en concreto porque tenga más experiencia, porque al final los años de experiencia sobrecargan más. Horarios regulados, que yo me vaya de vacaciones tranquila, que yo me vaya de vacaciones sin mirar el WhatsApp, sin que mi compañera esté sobrecargada porque tiene todas las víctimas que yo tengo. Y yo estoy en la playa o yo estoy en mi casa tranquila y ella está hasta arriba de trabajo. La rotación de tareas, que se diversifiquen, que no hagamos siempre las mismas. Y incrementar recursos humanos, pero esto es muy complicado por la financiación que tenemos muchas veces. Aquí vamos a ver el liderazgo, que realmente lo más idóneo sería un liderazgo democrático, que nos escuche, que se ponga en nuestro papel, que muchas veces la gente que está en los puestos de poder se olvida de que estaba antes en los puestos más inferiores. Entonces, esto es muy importante porque, de alguna manera, si nuestra supervisor o supervisora nos reconoce nuestro trabajo, nos escucha, nos dice, te estoy viendo mal, ¿qué necesitas?
Ese simple hecho puede evitar de alguna manera que se reproduzcan como esas conductas de poder, que al final va enlazado con una comunicación abierta, ¿vale? Que haya como ese sentido de permanencia de mi jefe o mi jefa me escucha y siento que formo parte de esta organización. Al final todo eso crea un ambiente seguro, crea un buen clima de confianza en el trabajo. Aquí vamos a ver con la toma de decisiones y responsabilidad compartida. Muchas mujeres profesionales me decían, es que cuando tengo que tomar una decisión súper complicada, me siento sola. En este caso, lo que se recomienda es que busquemos apoyo del supervisor o la supervisora y que muchas veces, si él o ella tiene que firmar esa decisión o ese informe, que lo haga, porque así nos avala o nos protege como profesionales. Y eso es muy importante porque así evitamos ese aislamiento, esa sensación de estar solo o sola. Bien, aquí vemos las redes institucionales y por eso un poco estamos aquí, esa necesidad de conectar con diferentes instituciones o diferentes organismos. ¿Para qué? Para que la coordinación sea eficaz. Es decir, si yo derivo a una víctima, que yo pueda tener un seguimiento. Muchas mujeres me decían, es que yo he atendido a tal persona, he intentado contactar con el profesional que la está atendiendo ahora y no sé nada de ella. Llevo un año sin saber de ella y eso a la propia profesional le genera como una sensación de impotencia, es decir, ¿todo el trabajo que he hecho ha servido o no? Y ese apoyo al final interprofesional de decir, vale, pues si necesito algo que pueda llamar a esta entidad, a esta persona en concreto y decir, oye, ven que necesitamos supervisión con esto o que necesitamos un seguimiento de un caso en concreto. Y bien, para terminar aquí de alguna manera, las empresas no solo deben como impartir esta estrategia de autocuidado cuando ya está el problema, sino prevenirla. Por eso es la detención de las necesidades, ese seguimiento en el bienestar, ver esas señales de alerta que veíamos al principio, ¿no? Ese sentimiento de falta de autoeficacia, de autoestima, ver que mis profesionales no están bien y que algo pasa ahí. Bien, pues ahora teníamos como la respuesta del Kahoot, que os la voy a enseñar ahora para finalizar, que era la respuesta del principio, de decir, ¿ves cómo nos autocuidamos o no nos autocuidamos? Pero lo que quiero que veamos ahora, que os lo voy a poner, bueno, vamos a intentar terminar, porque si no, no me va a dar tiempo, y ahora vemos la respuesta. Vale, bueno, ya como para terminar, el autocuidado no solo tiene un impacto positivo sobre el propio o la propia profesional, que es decir, mejora su satisfacción laboral, mejora sus relaciones, no solo en el trabajo, sino también en la familia, sino que esta calidad o esta sensación de bienestar redunda también en la usuaria, se sienten mejor atendidas, ¿vale? Es decir, siento que me tengo que quedar en este sistema y que realmente está funcionando y que no vengo solo a esta entidad para firmar un papel porque le han dado una financiación y tengo que acreditar que he hecho una acción con esta persona. Y al final, como el círculo que cierra todo, las beneficiarias en este caso directas no son solo los profesionales y la usuaria, sino también las instituciones. ¿Por qué? Porque cumplen mayores objetivos, que al final, si cumplimos objetivos, nos dan financiación, y reduce un poco también este asentismo laboral, estas bajas, ¿vale? Incluso el rendimiento laboral, no solo en la atención a las víctimas, sino también en la calidad, ¿vale? Cuando hablamos en este caso de aumentar el rendimiento, nos centramos más en la calidad de la intervención. Así que, bueno, para finalizar un poco la ponencia, el autocuidado, quiero resaltarlo como una estrategia clave para este desgaste emocional, que muchos de vosotros y vosotras realmente hemos visto que sentís como esa frustración, esa impotencia, pues no solo sirve para prevenir que sintamos estos sentimientos, sino para repararlos, ¿vale? Es decir, vamos a tratar de reducirlo y de alguna manera transforma esa intervención que yo tengo con las víctimas. Nosotras en nuestros estudios hemos demostrado que realmente funciona si tenemos apoyo profesional o institucional y nosotros nos autocuidamos. Los profesionales que hemos visto, sobre todo han sido mujeres, incrementan su bienestar notablemente. O sea que realmente hacer actividades de autocuidado como desconectar, realmente va a incrementar esa sensación de bienestar. Y bueno, aquí os pongo esta imagen porque el día a día de una persona, salvo una imagen que es la de aquí abajo, que sale como con el perro y con las palomitas, que yo creo que eso es muy complicado hacerlo hoy en día, ¿vale? Pero bueno, que en nuestro día a día, en nuestro ajetreo, en nuestro bullicio, que busquéis un momento para desconectar, ¿vale? Y yo, por ejemplo, hoy me decía, digo, ahora voy a dar yo una estrategia de autocuidado cuando esta semana ha sido caótica y no me he podido autocuidar nada. Pero bueno, dentro de nuestra rutina y de todas las cosas que nos pasen, lo que quiero que saquéis hoy es que os vayáis con una estrategia que al menos la intentéis, ¿vale? De decir, bueno, pues voy a intentar compartir con mis compañeros o compañeras, me voy a apuntar a cualquier cosa,
pero intentar hacer algo, ¿vale? Porque de todas las que hemos visto es muy complicado. Y bueno, aquí os señalo, cerrar con esta frase que no es un lujo autocuidarse, sino que es una necesidad fundamental, no solo para los profesionales, como hemos visto, sino también para las víctimas y también para las propias instituciones, porque cuidarnos para poder cuidar mejor, esa es quizás la forma más profunda de nuestro compromiso con nuestro trabajo. Y bueno, yo vengo del Laboratorio de Psicología Social y Género, que bueno, cuando suena laboratorio parece que ¿qué hacemos, no? Bueno, no solo investigamos, sino nuestro foco es también de intervención, ¿vale? Entonces, este laboratorio está dirigido por Francisca Expósito, Paqui Expósito, que seguramente puede que os suene de algunas formaciones de violencia de género. Y hemos desarrollado, que bueno, la he traído aquí, la guía de autocuidado para profesionales que trabajan en violencia de género. Esta guía tiene pues un índice como de talleres y de sesiones para hacer, ¿vale? Al final tiene esa evaluación de autocuidado, ¿vale? que habéis hecho. Son las afirmaciones que habéis respondido al principio de nunca o siempre. Y aquí tenéis el código para que la escaneéis. No nos llevamos nada de dinero ni de retribución económica por ello, ¿vale? O sea, se lo lleva todo la Universidad de Granada, porque ya sabéis cómo funcionan las instituciones públicas en muchos sentidos. Nosotros siempre hacemos todo lo que hacemos por ayudar al ámbito social, o sea que lo tenéis ahí. Si alguien le quiere echar un vistazo, yo también me la he traído, ¿vale? Me la podéis pedir ahora cuando termine también la siguiente ponencia y la analizáis y decís, bueno, ¿merece la pena o no? También creo que solo está ahora mismo online, ¿vale? Cuando le dais a clic, creo que solo te sale como el ebook. Y bueno, pues con esto doy por finalizada mi presentación, que espero que os haya gustado y al menos que os vayáis con un poco de una idea de qué es autocuidarse. Os dejo por aquí mi correo, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda o incluso para realizar cualquier formación, porque nosotros ahora mismo estamos intentando centrarnos sobre todo en vosotros y en vosotras, ¿no? En hacer talleres que fomenten este autocuidado, no olvidándonos de las víctimas, porque al final van a ser la usuaria indirecta de esta estrategia de autocuidado. Y bueno, pues con esto ya sí que sí, finalizo la comunicación. Muchas gracias. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Os he abrumado con toda la estrategia de autocuidado, espero que no. Bueno, pues muchas gracias. Vale, voy a cerrar.